¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pues platicaremos acerca de los retos actuales de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y para hablar de ello tenemos a una auténtica especialista en la materia. Ella es la maestra Vianey Romo de Vivar Gutiérrez, quien es socia del despacho Cervera y Romo de Vivar Abogados. Muchas gracias por acompañarnos. No, de nada, Guillermo, al contrario, gracias por la invitación. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley, porque el tema nos da para mucho. Y la pregunta obligada que tendríamos que hacer, licenciada, es: ¿se pueden proteger las ideas? ¿Es factible proteger las ideas? Porque ¿cuántos en la vida cotidiana andamos por la vida creyendo que tenemos ideas muy buenas y le decimos, me la van a piratear, y entonces ya ni siquiera la llevo a la práctica? ¿Se pueden proteger las ideas? Esa es la mejor pregunta con la que pudiste haber empezado el programa. Siempre, siempre, siempre la primera pregunta que me hacen alumnos, que me hacen clientes, que me hace todo tipo de personas es esa, justamente, ¿puedo proteger mi idea? Y la respuesta es: siempre y cuando la materialices de alguna manera. Esto es, si tú solamente tienes una idea de hacer algún tipo de, pues no sé, máquina, mecanismo, proceso, o una escultura, etcétera, etcétera, pero jamás la llevaste a cabo, no tienes nada en realidad. ¿Por qué? Porque imagínate si tuviéramos un sistema basado en las ideas. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la autoridad para meterse a su cerebro a expulgar si de alguna manera a ti se te había ocurrido antes que a otra persona que sí la llevó a cabo? Sería imposible. Entonces, la única manera en la que podemos proteger esas ideas es precisamente llevándolas a cabo. Ahora bien, una vez que las llevas a cabo, es entonces donde, pues, especialistas en la materia deciden cómo la puedes proteger. Si se puede proteger por vía de un derecho de autor, por vía de una patente, o cuál es la institución jurídica que te puede ayudar a proteger justamente esa idea materializada. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo escribir una novela que hacer una máquina o que querer registrar el nombre de un restaurante. Son cosas distintas, ¿es correcto? Totalmente diferentes. Si bien todas estas materias están englobadas de una manera muy general en lo que llamamos propiedad intelectual, esa misma materia se divide en dos gamas. La propiedad intelectual propiamente hablando, que se refiere precisamente a los derechos de autor, que son todas las expresiones del arte y la cultura, y la propiedad industrial, que es todas aquellas expresiones que se dedican a la tecnología, a la industria, a lo económico. Y así, dividiendo las dos, podemos encontrar diferentes aspectos, cómo ir protegiendo las ideas, dependiendo del campo en el que tú te estás, pues vaya, explayando, ¿no? Claro. Esto que mencionas sobre los derechos de autor, me gustaría detenerme tantito en ello. Por derechos de autor en sí mismo, ¿qué entenderíamos? ¿Cuál es el ámbito de protección? Fíjate que curiosamente la ley no define qué es un derecho de autor. Claro. Solamente se refiere a que son obras, producto del intelecto humano, que pueden ser protegibles. ¿Y qué es lo que protege el derecho de autor en sí? Es la originalidad, la manera de expresar. Te voy a poner un ejemplo que todos los profesores de derechos de autor ponen en algún momento a sus alumnos, ¿no? Si yo a todos ustedes, y en este momento a la audiencia, les dijera, escriben la receta del guacamole. Claro. Te aseguro que la receta es exactamente la misma, o quizás variará un poco en una cosita u otra, pero la manera en la que lo expresas va a ser completamente diferente. No faltará quienes hablen acerca de la pizca de sal, o a quienes digan, úselo en abundancia, claro, o quienes, no sé, incluso habrá chefs que digan, y mientras lo prepara, tómese un vino, claro, ¿no? El chiste es justamente esa forma única e inconfundible que tiene cada persona de expresarse, claro, y por lo mismo, eso es lo que protege el derecho de autor, esa originalidad que sea capaz de ser reproducida. Y me imagino que como las ideas en abstracto habrá cosas que no protege el derecho de autor. Claro, porque son cosas diferentes. Fíjate que ese es un error tipiquísimo. Llega alguien y te dice, oye,
fíjate que fui a investigar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial si podía patentar esto. Y me dijeron que no se podía. No sé, por ejemplo, un método quirúrgico. Entonces la siguiente idea es, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a escribir todo y voy a ir ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor a que lo protejan porque es una obra. Claro. ¿Cuál es el pequeño error ahí? Que no porque esté escrito significa que ya está protegido ese concepto abstracto. Está protegida la manera en la que lo expresaste, está protegido el texto, pero no así el método. Qué interesante. ¿No? Entonces, justo ahí es donde la gente de repente dice, bueno, pero entonces ¿para qué me sirve, no? Si no lo puedo proteger. Y es que hay cosas que efectivamente no se pueden proteger. Pero si nos vamos al derecho de autor, algo tiene que quedar clarísimo. No porque tú hables de una idea, de un tema en particular, significa que nadie más lo puede llevar a cabo. Claro. Al contrario, la propiedad intelectual es justamente eso, que a través de los escritos, de las obras y demás, todo el público pueda conocer acerca de esos temas y quizás llevarlos a cabo de algunas otras formas. Entonces imagínate, si yo por ejemplo hablara de una quizás máquina devanadora de aguacates, justamente para hacer el guacamole del que platicábamos al principio, y escribes acerca de ello, imagínate que alguien te diga, bueno, pues entonces ahora nadie más en el mundo va a poder hacer una máquina que tenga que ver con esto. Claro. Solamente porque ya lo escribí. Claro. Imagínate, el otro día me decían algo muy chistoso. ¿Sabías que en español la mayor parte de las canciones, y me refiero a una gran mayor parte, tienen la palabra amor o corazón escrita en ellas? Qué interesante. Es un tema muy curioso que el otro día me puse a pensarlo y cada vez que escuchaba una canción en el radio decía, sí es cierto, dijo amor o dijo corazón o dijo algo relacionado. Imagínate si por haberlo escrito alguna vez nadie más pudiera escribir acerca del mismo tema. Claro. ¿Cuántas películas, cuántos libros te gusta que hayan al respecto? Claro. Yo creo que ha sido mucho de la inspiración de una gran cantidad de autores para todas las materias que protege el derecho de autor. Claro. Y decías, bueno, entonces, ¿qué puedo proteger? Puedes proteger, por ejemplo, las obras literarias, puedes proteger una coreografía, una escultura, una pintura, puedes proteger compilaciones, puedes proteger incluso software. El software es considerado un derecho de autor. Claro, qué interesante. Aquí hay, o la duda que surge es hasta dónde mi derecho de autor me sirve también para comercializarlo. Porque por ahí se hace una distinción entre el derecho de autor propiamente dicho, el derecho patrimonial, y de repente vemos a casas editoriales comercializando los derechos de autor de otro. ¿Cuál es esta diferencia? ¿El derecho de autor se desdobla? Digámoslo así, para que sea más fácil de captarlo, se desdobla en dos partes. Por un lado tenemos el derecho moral. Ese derecho moral es el que siempre va a acompañar al autor. Es, vaya, intransmitible, imprescriptible. Nadie te lo puede quitar por ningún título. ¿Por qué? Porque es el derecho que tiene el autor sobre su obra. Te pongo un ejemplo. Uno de los derechos morales que existe es que siempre sea reconocido como padre de la obra. Claro. Imaginémonos que escribes un libro y que el día de mañana alguien dice, incluso yo lo escribí en vez de Guillermo. Obviamente tú tienes el derecho moral a que tú seas reconocido como el padre de esa obra. Eso es un derecho moral. Claro. Sin embargo, ¿de qué te serviría tener nada más tantos derechos morales y el reconocimiento a que, por ejemplo, no se mutile tu obra, que es otro derecho moral, Claro. si no lo pudieras explotar? Entonces, ahí es donde se desdobla. También tienes derechos patrimoniales. Los derechos morales y derechos patrimoniales. Exactamente, que es, digamos, la otra cara de la moneda. Tienes el derecho patrimonial, justamente a explotar tu obra. ¿Qué pasa si tu libro se empieza a vender? Bueno, pues las ganancias de esas ventas de esos libros, pues le pertenecen en principio al autor. Claro. Ahora bien, ¿por qué me preguntas tú de las editoriales? Justamente porque, como se puede desdoblar, tú puedes tener tu derecho moral siempre, perpetuo, pero por otro lado puedes ceder tu derecho patrimonial para que un tercero lo explote. Y en este caso son, pues, las casas editoriales, claro. que por ejemplo te darán a dar un porcentaje de las regalías y ellos se quedan con lo demás. ¿Por qué? Porque ellos son quienes tuvieron la capacidad, obviamente industrial, de hacer el libro. Claro. Hacer una portada, de conseguir a los diseñadores para que te hagan quizás un dibujo para tu portada que la gente pueda identificar, etcétera, etcétera. O sea, un autor podría renunciar a sus derechos patrimoniales en algún momento dado, pero nunca a sus derechos autorales. Es correcto.
Okay. Siempre será el autor de la obra. Siempre va a ser el autor de la obra. Hay un tema que siempre se pregunta mucho, es sobre esto del dominio público, que de repente dicen, no, pues tal obra ya entró al dominio público. ¿Eso qué significa? Verás, el derecho de autor dura toda la vida del autor, más 100 años después de su muerte. Ya. O sea, imagínate, es una gran cantidad de tiempo, ¿no? Para seguir ganando, me imagino que es por eso, ¿no? Justamente, y regalías y demás, y las cuales pueden disfrutar tus herederos. Claro. Pero una vez que termine ese plazo, la obra entra al dominio público. ¿Eso qué significa? Que ya es de libre reproducción por cualquier persona. Eso es interesante, y ya sin que tenga que pagar ningún tipo de regalía ni nada. Exactamente. Libre reproducción. Libre reproducción. Esto es muy interesante porque pues normalmente la gente cree que esto del dominio público pues tiene un tiempo mucho más reducido y dicen, no, pues ya puedo ocupar tal o cual obra, y montan una obra de teatro, ponen una canción y de repente les llegan a cobrar derechos. Claro. De hecho, ¿sabes dónde pasa más seguido actualmente? En Internet. Todo mundo cree que porque encontró algo en Internet es libre y no tiene derechos de autor que lo protejan. Al contrario, normalmente tiene algún tipo de derecho de autor que se estaría violando en caso de que lo utilicen libremente. No han entrado al dominio público. Claro. ¿Sabes por qué en los museos no te permiten muchas veces tomar fotografías? ¿Por qué? Porque justamente la mayor parte de esas obras ya son del dominio público. Entonces, si tú tomas una fotografía, nace un nuevo derecho de autor sobre la fotografía. La fotografía es una de las tantas áreas que protege el derecho de autor. Entonces, ¿qué es lo que hace el museo? Pues imagínate, se quedaría sin fondos, ¿no? Sin visitantes. Nadie iría, claro. Claro, entonces prohíben las fotografías y siempre te dicen es que es para proteger la obra. En realidad es para proteger, claro, otra cosa. Exactamente. Interesante. ¿Es fácil proteger los derechos de autor? Claro, es facilísimo. De hecho, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, yo creo que es de las autoridades más amigables que hay al respecto. Tiene oficialías de partes donde todas las autoridades que están ahí te pueden auxiliar en el llenado de tus formatos, te dicen qué y cómo tienes que hacer, y de hecho, depositar tus derechos de autor ahí es lo más rápido del mundo. Creo que es la autoridad más rápida que existe. Se tardan aproximadamente 15 días en otorgarte tu registro. ¿Y es oneroso? ¿Cuesta? ¿Tiene algún costo? Tiene un costo, pero está subsidiado por la Secretaría de Educación Pública, entonces... Para incentivar, yo creo, la producción, ¿no? Porque aparte es parte del acervo cultural de la nación. Claro. Entonces, digo, si subsidian el metro, imagínate que no subsidiaran precisamente la cultura de una nación. Y no registrar, porque hay gente que dice, no, pues eso de los trámites a mí me cuesta mucho trabajo, y se quedan ahí con su archivo, a lo mejor están escribiendo una novela y van guardando el archivo, y luego alguien se las piratea, porque pasa. Claro que pasa, pero mira, fíjate que curiosamente en los derechos de autor hay una excepción. El derecho al autor nace desde que se materializa la obra. Por ejemplo, si tú tienes una, híjole, no sé, en un lienzo en tu casa te pusiste a dibujar cualquier cosa, en ese momento ya nació el derecho de autor y así está reconocido por los tratados internacionales. Ahora, entonces, ¿para qué lo vamos a depositar al Instituto Nacional de Derecho de Autor o INDAUTOR, como más amigablemente se le conoce? Bien fácil, porque te da una fecha cierta de la creación de tu obra. Claro. De otra manera, si tú lo hiciste, no sé, en las horas de soledad en tu casa, ¿cómo puedes probar a ciencia cierta de cuándo es? Cuándo es, claro. Digo, tú le puedes escribir que lo escribiste, no sé, el día de hoy, pero de 1994. Claro, ¿no? es correcto. Claro, el tema del registro es vital. Licenciada, le propongo que vayamos a un pequeño corte. Claro. Y regresando, entremos con otra área de la propiedad industrial, que son las marcas y las patentes, que es un tema interesante y que estoy seguro que a mucha parte de nuestra audiencia le puede interesar mucho esta rica explicación que nos está dando. No se vayan, estamos tratando un tema interesantísimo, que son los retos actuales de la propiedad intelectual e industrial. Nos acompaña en el estudio una auténtica especialista en la materia. Ella es la licenciada Vianey Romo de Vivar Gutiérrez, quien es socia del despacho Cervera y Romo de Vivar SC. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son los retos actuales de la propiedad industrial e intelectual. Nos acompaña en el estudio la licenciada Vianey Romo de Vivar Gutiérrez, quien es especialista en la materia y quien es socia del despacho Cervera y Romo de Vivar Abogados.
No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, ahí lo ven ustedes en nuestra cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter @antelaley_mx. Observen bien cómo está en pantalla, todo es en mayúsculas, o a través de las cuentas del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o en la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios o escuchar sus sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, ya pusimos en contexto qué era esto del derecho de autor en un primer momento, y luego usted nos planteaba al inicio del programa pues, que hay que hacer también una diferencia con el tema de marcas y patentes, porque a veces se presta, o la gente de a pie creemos que es lo mismo, que son los mismos procedimientos y confundimos. Y decíamos, los derechos de autor, ya todo lo que nos dijo en el primer bloque, y la pregunta obligada para iniciar este bloque es, ¿qué es esto de la propiedad propiamente industrial? Justamente, Eduardo. Fíjate que la propiedad industrial se dedica a proteger todo el área de, justamente, la industria, la economía y la explotación industrial que se pueda lograr acerca de las invenciones, de los signos distintivos, las denominaciones de origen y demás. Es, digamos, la contrapartida de la propiedad intelectual en cuanto a que una se dedica a la cultura y la otra se dedica a los temas de propiedad de industria, de economía, de generación económica para el país. Y aquí se nos abren dos vertientes, porque una cosa me imagino que serán las marcas o los registros de marca, y otra cosa serán lo que se conocen como las patentes, ¿no? Exactamente. Sí, son cosas diferentes. Totalmente diferente. De hecho, una pregunta muy típica es, ¿puedo patentar mi marca? Claro, exactamente. Y exactamente. No, son cosas diferentes. Una patente es un título que te otorga el Estado para proteger una invención que hayas hecho. En cambio, una marca es un signo distintivo que sirve para que la gente identifique tu producto o tu servicio. Claro. ¿No? Entonces son cosas muy, muy diferentes. Claro, la patente está vinculada con la capacidad inventiva de las personas directamente, pero entendemos que no es esta idea que se me ocurre. Exactamente. Ya me imagino que habrá un proceso o un procedimiento en el cual esa idea que tuve, pues ya tuvo a lo mejor alguna prueba, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate que para que algo sea considerado como una patente aquí en México y casi en todo el mundo, necesitas por lo menos 3 requisitos. Uno, que realmente sea algo novedoso. ¿Y qué entendemos por novedoso? Simplemente que no se encuentre en el estado de la técnica. ¿Qué es ese estado de la técnica? Es toda la tecnología que se encuentra divulgada a la fecha en la que tú presentas tu solicitud de patente. Entonces, digamos que a alguien se le ocurre en este momento hacer quizás alguna computadora que ya carezca de pantalla y que carezca de todo tipo de hardware. Simple y sencillamente la puedas manejar con los dedos. Imagínate algo por el estilo, que supongo que ya debe existir por ahí. Bueno, cuando presentan la solicitud de esa patente, van a revisar en toda la tecnología que esté divulgada en el mundo, literal, en el mundo, para ver que no exista eso. Si no existe, entonces ya tienes el primer requisito, que es que sea novedoso. Número 2, tiene que tener una actividad inventiva. No es lo mismo innovar que descubrir. Digo, si vas por el bosque, te tropiezas, te caes en un hoyo y encuentras una piedra que resultó que era de un meteorito, pues tú no estás realmente haciendo nada por ello. Lo estás descubriendo, que no es lo mismo que hacer toda esta actividad para inventar algo. Porque es una confusión típica, ¿no? Sí, claro. Descubrimiento e invención se identifica como lo mismo, y sí, en efecto, no es lo mismo. No es lo mismo. Descubrir algo es, encontré un tesoro en el fondo del mar, lo descubrí. Nadie estaba perdido, ¿no? Digámoslo así. En cambio, tener una actividad inventiva fue toda una serie de pasos que me llevaron a inventar algo nuevo, a transformar la materia. Claro. Eso es lo que se tiene que ver como el requisito de patentabilidad. Y la tercera, que sea de aplicación industrial. De repente, ¿cuántas cosas no se nos ocurren que son realmente una total obsolescencia? Claro. Me acuerdo mucho de un ejemplo que alguna vez dio la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que alguien inventó un tipo de anillos, que literalmente eran 2 anillitos así que se juntaban en su centro y los ponías en los dedos de los pies. ¿Y sabes cuál era
la aplicación industrial de eso era que te broncearas parejo sin que al quedarte dormido las piernas se desparramaran a los lados. Qué curioso. Entonces, eso por supuesto, por lo menos aquí en México, no tendría pues ese último requisito que es el de la aplicación en la industria. En Estados Unidos quizás, pero aquí no. Ahora, es porque si hay una revisión en todo el mundo, además me gustaría preguntarle, ¿quién hace esta revisión? Y segundo, ¿hay reglas distintas en los países? ¿Hay un estándar internacional? ¿Cómo se hace esto? Más o menos todos siguen el mismo estándar internacional. ¿Por qué? Porque, insisto, la novedad es algo mundial. Claro. Para que realmente algo sea nuevo es porque no existe en ninguna otra parte del mundo. Si no, imagínate, patentes que ya vencieron en algunos otros países, vas a uno nuevo y vuelves a iniciar tu protección. No tendría como mucho caso. Entonces, sí, más o menos todos siguen estos estándares y quien se encarga de hacer los exámenes son las autoridades competentes de propiedad industrial de cada país. Por ejemplo, aquí en México tenemos al INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Ellos se encargan, en su departamento que se llama Dirección Divisional de Patentes, de hacer todo el examen de si cumple con esos 3 requisitos o no. Interesante, en cada país habrá un instituto como el INPI, y a nivel internacional ¿hay alguna organización que los coordine? Claro, no los coordina exactamente, se llama la OMPI, es la Organización Mundial de Propiedad Industrial. Realmente lo que la OMPI hace es que es como una ejecutora de tratados internacionales, porque tú puedes presentar una patente aquí en México y al mismo tiempo mediante un mecanismo que se llama el PCT, Patent Cooperation Treaty, por sus siglas, puedes solicitar la protección de esa misma invención en varios países del mundo que te interesan. Quien administra este tratado es precisamente la OMPI. Ella se encarga de recibir esa solicitud internacional para irla presentando en los demás países donde tú como solicitante pediste que fuera inscrita. Claro. En términos generales, ¿cómo es el procedimiento? Será algo complicadísimo, el de una patente. En el caso de patentes sí, porque es algo realmente especializado y además hay muchísimas áreas, o sea, puede ser la química, quizás algunas cuestiones relacionadas con biología, la mecánica. ¿Y México está preparado para tanto? Claro, ¿sí? Claro, tenemos muy buenos examinadores. Por supuesto, siempre falta muchísimo más personal, que esté capacitado para ver todo este tipo de dimensiones, pero imagínate, es que las dimensiones pueden variar en tantos campos que necesitas gente especializada en cada uno de ellos. Imagino que ustedes como especialistas en propiedad o industrial, por ejemplo, un despacho que se dedica a la propiedad industrial también tendrá que tener gente que entienda del tema, ¿no? Claro, de hecho, es curioso y mucha gente le llama la atención, somos despachos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nuestros mismos despachos a ingenieros, químicos, farmacobiólogos. Entonces, muchas veces dicen como, ¿qué hace un abogado trabajando con un ingeniero? ¿No? Es como algo raro. Sin embargo, en nuestra materia sí se da. Claro, es totalmente necesario y plenamente justificable. Claro, porque yo podré entender como abogada la parte legal, quizás de un requisito, por ejemplo, que preguntabas hace rato si el examen es complicado. Claro que es complicado. Imagínate comparar una invención con toda la tecnología que ha sido puesta a disposición del mundo en cualquier medio. Pues es muy difícil esa tarea. Encontrar variaciones y esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, necesitas gente que lo pueda entender. A mí me ponen una fórmula química enfrente y pues seguramente lloraré. Sí, no, desde luego. ¿Sucede lo mismo que con los derechos de autor? O sea, la explotación de una patente también tiene un tiempo. Fíjate que en la patente sí tiene un tiempo, es una vigencia mucho más corta, porque en los derechos de autor hablábamos de que dura toda la vida del autor, más 100 años después de su muerte. En el caso de las patentes no es el caso, las patentes solamente duran 20 años a partir de la fecha en la que presentaste tu solicitud. ¿Nada más? Nada más, y fíjate, hay mucha gente que dice, uy, es muchísimo tiempo para explotar, pero no es tanto. Si consideras que en lo que hacen el examen todas estas personas especializadas se pueden llegar a tardar años, imagínate, ya de entrada, quítale, no sé, 15 años a tu vigencia y toma en cuenta todo el dinero que pusiste para la investigación y el desarrollo de la misma. ¿Y la puedes explotar mientras está el procedimiento comercialmente? ¿Se puede explotar? Lo que no puedes es exigirle a un tercero que no haga lo mismo. Claro. Porque obvio, ¿qué es lo que te da? Claro. La exclusividad. Claro. El tener una patente es justamente el derecho de excluir a terceros de que hagan lo mismo que tú estás haciendo. Porque realmente la autoridad lo que está haciendo es premiando tu esfuerzo al darte esa exclusividad. Para más o menos que podamos entender el tema, sería, por ejemplo, un medicamento genérico.
¿Un medicamento genérico ya perdió la patente? Exactamente, ¿sí? Son precisamente medicinas que ya perdieron su periodo de vigencia y que por lo mismo ya también entraron al dominio público. Y por eso también cuesta tan barato. No es porque sea a lo mejor no necesariamente es porque sea menos calidad, sino porque ya es genérico y ya no están susceptibles al cobro de la patente, ¿no? Claro que sí, claro, dentro de todo tipo de genéricos habrá los que son muy buenos y habrá los que son muy malos. Desde luego. Qué interesante. ¿Hay alguna manera de que exista otra forma, para decirlo de la manera adecuada, de protección a este tema de las invenciones? ¿O esta es la única manera en la que se puede proteger? No, de hecho existen otras tantas formas de proteger, porque depende de lo que estás queriendo proteger, es la figura que se te debe de aplicar. Por ejemplo, existen los modelos de utilidad. Un modelo de utilidad le han llamado como la mini patente. Imagínate, por ejemplo, que antes, hace muchos años, los celulares tenían unas antenas enormes y eran rígidas, claro. ¿no? Incluso eran muy incómodas. Uh-huh. Luego esa antena fue flexible, luego esa antena fue abatible. Claro. Hoy día te has fijado que tu celular no tiene antena. No tiene antena, claro. Sí la tiene, lo que pasa es que está escondida dentro del propio teléfono. A esa consecución, digamos, de antenas, la antena ya existe, luego tanto no es novedosa, entonces ya no puede ser patentable, pero sí es un modelo de utilidad, es otro tipo de protección que se le da a una invención, quizás un poco más pequeña. O sea, es una pequeña variación de lo que se inventó. Exactamente. Y también tienes, por ejemplo, los diseños industriales. Dentro de los diseños hay dos tipos, o están los dibujos y están los modelos, que básicamente son instituciones que protegen la forma estética de las cosas. Claro. Por ejemplo, tú tienes, no sé, en los cines, ¿has visto esas alfombras que tienen todos los cines y que tienen algún tipo muy particular de gráficos? Sí, sí. Se protege a través del diseño del dibujo industrial, porque protegen la parte estética, no tanto la utilidad. Y esa protección está para que nadie más lo pueda utilizar más que esa empresa que lo protegió. Exactamente, nada más que en ese caso la protección dura un poco menos, dura 15 años solamente. Qué curioso. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien violenta mi patente? Cuando alguien está haciendo lo mismo que yo estaba protegido, ¿cómo me puedo defender? El propio instituto tiene una lista, digamos así, de acciones que uno puede ejercer como titular de una patente o de una marca o de lo que sea, para protegerse contra ese tercero que está haciendo un uso no autorizado de tu patente, de tu modelo, de lo que sea. Entonces tú puedes iniciar un procedimiento de infracción administrativa. Claro, ese sería el primer paso y ya me imagino que después podrá acabar en litigio, en algún tipo de litigio o no. De hecho, desde el principio es un litigio. Claro. Exactamente. ¿Cómo puedo yo también, es una pregunta creo yo recurrente en materia de inventos, vamos a suponer que digo, no tengo dinero para protegerla, no, se me olvida, soy un inventor, no me interesa eso, pero he ido registrando todo un procedimiento en mi computadora, ¿no? Que es habitual, y alguien me piratea la invención. ¿Hay protección o necesariamente se necesita el iniciar los procedimientos de protección? Bueno, todo depende. Si no tuviste el dinero, quizás existen formas en las que pudiste haber logrado tener protección. Por ejemplo, el INPI da algún tipo de descuento a los inventores independientes. Ah, mira. Además de eso, existen muchísimas organizaciones gubernamentales que brindan apoyo, por ejemplo, ProMéxico. Te pueden dar dinero justamente para que tú puedas protegerte. Pero digamos que no te protegiste por vía de patentes. Quizás lo que tenías entonces era un secreto industrial. Entonces, para tener un secreto, pues de entrada lo primero es mantenerlo secreto. En secreto, claro. No, los secretos no se registran, no se patentan, no nada. Pero sí tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, que el secreto esté materializado. Porque volvemos a la idea inicial. La idea no se puede proteger en abstracto. A mí se me ocurrió primero. Si no, todos seríamos Donald Trump. Sí, no, desde luego. Entonces, ¿qué haces con tu secreto? Bueno, para protegerlo necesitas tenerlo materializado de alguna manera. No importa si es en papel, no importa si lo tienes en algún disquete, en un disco duro, como tú quieras, pero que esté materializado. Claro. ¿Y cómo probarías, no sé, una fecha en la que lo materializaste? Por ejemplo, una idea sería depositarlo en un sobre cerrado ante un notario público. ¿Por qué? Porque el notario público es un fedatario que va a dar fe de que en esa fecha le entregaste un sobre cerrado que contenía algo que tú mencionaste que era tu secreto. Es por poner un ejemplo. Los requisitos que establece la ley son básicamente que esté materializado y que pongas todos los medios necesarios para mantener su secrecía.
digámoslo así. ¿Has visto en las películas eso del escaneo retinal y la huella, lector de huellas, etcétera, etcétera? Bueno, todos esos mecanismos se crearon precisamente por la protección de secretos industriales de las grandes compañías. Qué interesante. Hay, imagino que es como sucede también con los derechos de autor, ¿hay inventos que no son patentables? Claro, claro, hay algunos inventos que no son patentables. Por ejemplo, un método quirúrgico. ¿Por qué? Porque si fuera patentable y un solo médico se quedara con el derecho exclusivo al uso o empezar a cobrar regalías a todo el doctor que hiciera ese procedimiento, siempre y cuando utilizara su método quirúrgico, pues imagínate, qué grave problema, ¿no? Sí. Al contrario, si se trata de salvar una vida humana, pues creo que justamente por eso impiden ese tipo de protecciones. De protección. Estas limitaciones, imagino que estarán contempladas en alguna ley, ¿no? Sí, por supuesto, es en la ley de propiedad industrial. Ok, y ahí la verdad es que es de ámbito federal la ley. Sí. Sí. Ahí hay un total desconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que sí hay uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que un tema tan sensible para la economía del país, porque esto, que haya inventores, que haya escritores, redunda en la parte creativa y la parte empresarial, que de alguna u otra manera impacta en la economía mexicana, que haya tanto desconocimiento en la materia, ¿no? Fíjate que últimamente INPI ha hecho un esfuerzo verdaderamente fuerte por difundir la materia, así como otras asociaciones que se dedican a la protección y a la difusión justamente de la materia. Pero estoy de acuerdo contigo, hay un desconocimiento muy, muy grande. Hasta hace poco, vaya, ni siquiera era considerado una materia en la propia escuela de Derecho. Claro. Hay pocas universidades que en realidad empezaron a empatarse con lo que estaba sucediendo a nivel mundial, cuando la propiedad intelectual ha existido siempre. Siempre, sí, desde luego, no es un tema novedoso en México, siempre ha estado. Lo que pasa es que hay pocos mecanismos de ser conscientes y tener una claridad en cuanto a los temas, ¿no? Desde las cosas más básicas, como confundir un derecho de autor con una patente o con una marca, hasta los temas de los requisitos o los temas de costo, ¿no? Que a veces también uno trae una idea de que es carísimo, por ejemplo, en el caso de derechos de autor, y pues lo que usted nos está diciendo es que es meridianamente sencillo, ¿no? Hay un tema que no hemos tocado, que es el tema de marcas. Y también aquí hay a veces confusión, ¿no? Con el tema de los registros de marca y dónde. ¿Qué es una marca en sí mismo? La marca es justamente un signo distintivo que te sirve para distinguir ya sea un producto o a un servicio de otros de su misma especie. O sea, por ejemplo, si tú te dedicaras a la joyería y le pones, no sé, por ejemplo, GT como tus iniciales. Ajá. Y alguien más tiene una marca para joyería que se llama Tiffany. Claro. Justamente la manera en la que uno los puede distinguir es por ese nombre. La marca puede variar en muchas cosas, puede ser un nombre, puede ser un logotipo, puede ser incluso una forma tridimensional o incluso la combinación de las tres. Claro, pero muchas veces vemos marcas muy exitosas y entonces también vemos gente que dice, me quiero un poco colgar de la marca exitosa y hago una pequeña variación en el nombre. Sí, claro. ¿Se puede esto? ¿Esto generaría una nueva marca o realmente eso no se puede? Pues mira, literalmente depende del caso. Claro. Porque existen marcas que son para parodiar a otra marca, ¿no? Literalmente es como un chiste. El otro día vi una marca que era, la conocida es Abercrombie & Fitch, ajá, y la que lo parodiaba se llamaba Ando en Combi y Fitch, ¿no? Entonces, vaya, claro, o sea, eso es una parodia. No obstante, no está protegida por nuestra ley, aclaro. Pero existen varias restricciones a lo que alguien puede o no registrar como marca, una de las cuales es precisamente que no tengas un registro de una marca anterior a la tuya que sea igual o similar en grado de confusión. Claro. ¿Qué es eso de similar en grado de confusión? Porque sonaría así como muy técnico. Significa precisamente que se parezca tanto que cualquier consumidor fácilmente confundiera una con otra. Claro. Y no solamente tiene que ser el nombre, puedes copiar, por ejemplo, el empaque, de tal manera que, imagínate, tú vas caminando por los pasillos de un súper y de repente ves dos empaques tan parecidos y llevas tanta prisa que sin querer agarraste el equivocado. Eso también es imitar una marca, copiarla. Claro.
Claro. No, qué interesante. Le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos la plática justamente en este asunto de las marcas, que todavía creo que hay algunas dudas que pueden ayudar a nuestra audiencia a entenderlo adecuadamente el tema. Claro que sí. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son los retos de la propiedad intelectual industrial. Está acompañándonos en el estudio la licenciada Vianey Romo de Vivar Gutiérrez, quien es socia del despacho Cervera y Romo de Vivar Abogados. Volvemos en un minuto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que son los retos actuales de la propiedad industrial e intelectual, y nos acompaña en el estudio la licenciada Vianey Romo de Vivar Gutiérrez, quien es socia del despacho Cervera y Romo de Vivar Abogados, especializados en materia de propiedad intelectual e industrial. Ya pusimos en perspectiva el tema de derechos de autor en el primer bloque. Prácticamente todo el segundo bloque lo dedicamos a este tema de las patentes, en donde todavía quedará alguna duda muy puntual. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando de las marcas, ¿no? Y claro, la última pregunta que proponíamos en el bloque anterior era justamente el grado de similitud, porque de repente vemos marcas que son muy parecidas a otras, y que pues usted ya nos decía que en algunas ocasiones son parodias, pero que en otros casos este grado de similitud sí puede atraer confusiones en las personas. También sucede lo mismo, por ejemplo, que vemos de repente nombres de marcas en, no sé, por ejemplo, en un restaurante, pero de repente nos encontramos una marca similar en ropa. ¿Esto también excluiría la posibilidad de registro de marca? Fíjate que acabas de tocar algo muy puntual. Te voy a contar algo. Decíamos al principio que una marca distingue a productos o servicios de otros de su misma especie. Claro. Pero ¿qué es eso de la misma especie, Exacto. no? Justamente para determinar cuál es la misma especie, hay una clasificación internacional que se llama clasificación de NISA, donde se clasifican a todos los productos y a todos los servicios en 45 categorías. De la 1 a la 34 están los productos y de la 35 a la 45 los servicios. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo prestar un servicio de restaurante que tener una marca de ropa. Claro que pueden coexistir, siempre y cuando, por ejemplo, el restaurante no tenga, como el señor Fox, su propia marca de ropa. De ropa, claro. ¿No? Pero, por ejemplo, no puedes confundir definitivamente, me parece, no sé, joyería con alimentos empacados. Claro. Son cosas realmente diferentes, que no van a causar dentro del consumidor la idea de, ¿estarán haciendo ahora los de la joyería comida? Ni siquiera lo consideras. Claro. El problema está cuando son de la misma categoría o son de categorías muy similares o relacionadas. Por ejemplo, si estuviéramos platicando de la ropa, ¿qué cosas se relacionan con la ropa? Pues se relaciona, por ejemplo, joyería, accesorios de piel, bolsas, zapatos. Todos esos temas se relacionan porque normalmente las boutiques no solamente tienen una línea de ropa, sino que también tienen zapatos, cinturones, bolsas, joyería y otro tipo de accesorios. En ese momento sí existe una relación entre esos productos, y justamente lo que hace la autoridad es determinar si existe esa relación o no. Bueno, cuando yo acudo a la autoridad a presentar imagino que se registran las marcas, ¿no? Es correcto. Llego, se me ocurre poner un restaurante y ya traigo el nombre de la marca de mi restaurante. ¿Cuál es el paso a seguir? Llego con la autoridad y le digo, oye, pues quiero esta marca. ¿Cómo es el procedimiento? Pues mira, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tienen un área de atención al público donde justamente les indican cuáles son los pasos a seguir, que es hacer un pago de derechos al gobierno, llenar una solicitud de marca, pero también te pueden decir un poco, oye, ¿sabes qué? Me parece que tu marca cae en alguno de los impedimentos legales. Por ejemplo, las marcas genéricas y las descriptivas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la marca genérica y la descriptiva? Esto es clasiquísimo. Normalmente cuando tienes un producto o un servicio, tratas de ponerle un nombre que la gente ubique qué es lo que estás haciendo. Claro. Entonces, por ejemplo, típico caso, restaurante, La Casera. Pues La Casera está como un poco describiendo cuál es el tipo de comida que estás dando, claro, o italiano, a secas. Claro. Pues es comida italiana, ¿no? Entonces, imagínate que si ningún otro restaurante de comida italiana le pudiera poner italiano ya, a su menú, claro, ¿no? Entonces, ese es un impedimento que existe justamente para el registro de marcas. Y eso es precisamente
por un lado desconocimiento y por otro lado por quererse apropiar cosas que pues en realidad no pueden ser de apropiación de nadie. Las marcas genéricas. No puedes tú registrar la palabra, por ejemplo, cigarros, para proteger cigarros. Claro. Ni modo que de ahora en adelante Camel ni Marlboro le puedan poner a sus cajetillas, cigarros. Contiene 20 cigarros, porque es el nombre genérico del producto. Sí, claro. Sin embargo, la gente hace esfuerzos muy desesperados por tratar de acercar a los nombres más genéricos o descriptivos, pero ¿por qué? Porque obviamente quieren llamar la atención del consumidor a decir, ah, claro, pues este es el que está vendiendo el producto que yo estoy buscando. Claro. Cuesta más trabajo cuando tienes, por ejemplo, una marca arbitraria o de fantasía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Una marca arbitraria, por ejemplo, diésel. Diésel, pues es un tipo de combustible, pero si diésel lo aplicas a una marca para ropa, entonces se hace arbitrario, porque es una palabra común que estás utilizando de una forma arbitraria. Esas marcas son buenísimas. ¿Por qué? Porque nunca se te olvidan. Claro. Al público consumidor, pues la primera vez que ve diésel dijo, pues, ¿por qué, no? Pero la segunda vez ya la ubicaron perfecto. O una marca de fantasía, te inventas un nombre. Normalmente las marcas inventadas, creadas completamente de la fantasía de tu mente, normalmente no van a encontrar una marca que sea anterior y similar en grado de confusión, que eran las que platicábamos hace rato. Claro. Es muchísimo más difícil que literalmente dos mentes escojan justamente el mismo nombre, aunque sea por razones diferentes. Ahora, ya ha pasado de marcas muy famosas que de repente llegan a México y se encuentran con que el nombre de la marca ya está ocupado. Así es. ¿Hay a nivel mundial un registro? No, eso es por países. Se hace por países y hay un grado brutal de mala información. Okay. Te voy a explicar dos cosas. Uno, si alguien llega al extranjero y se trata de apropiar un nombre de alguna marca que vio allá y la registra aquí en México, probablemente logre el registro porque quizás el titular de la marca todavía no llegaba a México para lograr registrar su marca en esta jurisdicción. Okay. ¿Qué pasa? El dueño de la marca, digamos europeo, por poner un ejemplo, va a tener una acción para anular la marca que se registró en México. Entonces, eso es por un lado. O sea, ya estaba vendiendo el producto aquí en México, aunque todavía la marca no la había registrado. No necesariamente. No. Okay. Lo que significa es que, pues tú sabes que la economía no se mueve tan rápido como el Internet, ¿no? Sí, entonces, claro. En lo que llegas a un nuevo país, te das de alta, pagas impuestos, etcétera, quizás toma más tiempo del que te tomó en tu país de origen. Claro, entonces, en lo que sucedió todo eso, pues alguien más te registró la marca. Y eso ha pasado. Igualito, pasa muy seguido. De hecho, en algunos medios lo llamaron como el secuestro de marcas, que le dieron un nombre muy rimbombante a una actividad simple, lisa y llana de abuso, que es personas que están tratando de registrar marcas que no les pertenecen y que lo saben, ¿no? Entonces, obligan a que otras personas tomen todo tipo de acciones legales para quitarles esos registros. Entonces, eso es por un lado de tu pregunta. ¿Cuál es la segunda? El registro internacional que mencionabas. No es que exista un registro internacional. Pasa muy similar al caso de patentes. Lo que tú haces es que tienes una solicitud de marca aquí en México, o quizás tu marca ya registrada, y sobre esa, tomándola como marca de origen, vas a presentar una solicitud internacional. ¿Por qué le hago así al internacional? Porque esa solicitud va a llegar a la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial que mencionamos hace rato, y la OMPI va a ver todos los países donde te interesa tener el registro de tu marca. Obviamente para eso ya pagaste derechos y demás de todos los países de tu interés. La OMPI lo que hace es que la manda a todos los países donde tú dijiste estar interesado. Y una vez que la reciben, en cada uno de esos países le van a hacer un examen para ver si es registrable o no, de acuerdo a sus leyes. Entonces, es malamente llamado un registro internacional, porque en realidad no es que te den un registro que cubra todos los países del mundo, sino que es una solicitud que se va a ir a todos los países que fueron de tu interés, en los cuales les van a hacer un examen para ver si te van a dar o no un registro. Qué interesante. Imagino que la marca irá acompañada de los famosos logotipos. Claro. Y puede ser que a lo mejor la marca pase y el logotipo no. Lo que pasa es que pueden haber variantes del nombre de la marca. Muy bien. Por ejemplo, puedes tener una marca nominativa. ¿Qué es eso? Es solamente el nombre. Sin estar reclamando ningún tipo de tipografía, color, tamaño, solo el nombre. El puro nombre. Pero también puedes tener la marca con un logotipo que quizás ya está acompañado de una tipografía muy especial, o quizás ya incluso tiene otros elementos gráficos que
conforman el logotipo. Esa es una marca mixta. Claro. Entonces, si tú solicitas como marca mixta, esto es las dos cosas acompañadas, el examen es uno. Si te la negaron con todo y diseño. Pero también puede suceder que tú rompas tu marca en el nombre y en el logotipo. Claro. Y tengas dos registros por separado. Quizás la marca nominativa te la niegan, pero a lo mejor el logotipo sí te lo dan. No lo sabemos. Claro. Todo depende de cómo las vayas presentando y obviamente la estrategia legal que se teje atrás de eso para lograr esos registros. Todo esto es también en el INPI. Así es. Es la autoridad. Exactamente. INPI se encarga de ver toda la parte de creaciones nuevas, que incluye patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y toda la parte de signos distintivos, que ves marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. Hay un tema que preocupa muchísimo en materia de propiedad intelectual, que es el tema de la piratería. Claro. ¿Ese podría ser uno de los grandes retos que tiene la propiedad intelectual al día de hoy? Por supuesto, pero es un reto que siempre ha existido. Lamentablemente, así como el ser humano es grande para crear, también es grande para copiar. Nos es muy fácil a todos copiar algo que ya tuvo éxito, claro, comprobado. Es muchísimo más sencillo que ponerse a crear algo de la nada. No, desde luego. Entonces, lamentablemente ese acontecimiento nos ha seguido durante toda la historia. Siempre hay alguien que nos quiere copiar pues nuestras ideas, ya sea por virtud de una patente, por virtud de una marca o lo que sea. Siempre se tratan de aproximar a aquello que tiene éxito. Claro. ¿No? Entonces, es lo mismo que pasa con la moda. Te tratas de aproximar a aquello que está de moda, que todo mundo quiere. Claro. Es exactamente el mismo fenómeno, entonces es algo como muy natural. Pero sí, es uno de los grandes retos, encontrar las maneras de restringir de todas las maneras posibles justamente ese fenómeno. Te lo juro que si en México la gente pusiera su cerebro a crear cosas nuevas más que a copiar las ya existentes, México sería otra cosa, seríamos primer mundo. Sí, no, desde luego, desde luego. Tenemos el tema de piratería, uno. Platicábamos el segmento pasado de que pues también la gente a veces desconoce, ya sea por ignorancia o por una mala difusión del tema de las actividades, de lo que es registrable, no es registrable, en fin, todo esto. ¿Qué otro reto habría en materia de propiedad intelectual que usted quisiera destacar en este momento? El Internet. Creo que es un desafío, ¿verdad? Claro, si aunas el problema de la falta de difusión que existe, por ejemplo, en nuestro país, con el grado de desconocimiento que hay de cómo te debes de proteger, y a eso lo subes a una plataforma de libre acceso para todo el mundo, imagínate el problema que tienes. Claro. ¿No? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que vienen, además de que la tecnología está en perpetuo movimiento. Claro. Por ejemplo, ¿qué otro grande reto viene? ¿Has oído hablar de las impresoras tridimensionales? Sí. Claro. ¿Eso qué es? Estamos protegiendo el software, el derecho de autor. Oye, hicieron una escultura. ¿De quién es la escultura? ¿Del que hizo el software o de la computadora? Existen países como Japón que consideran que la computadora es el dueño del derecho de autor. Imagínate qué cosa. Una cosa de locos. Claro, ¿no? Pero entonces puedes crear cualquier cosa con una computadora, con impresora tridimensional. Claro. Entonces, retos siempre van a existir. El multimedia, por ejemplo. ¿Qué es el multimedia? Pues es una combinación de un montón de derechos de autor. Lo que pasa es que, como tal, no existe un registro que se llama registro multimedia. En España sí hay. Claro. Aquí en México todavía no. Lo cual no significa que no se pueda proteger. La pregunta es ¿cómo? Y entonces tenemos que irnos a las bases y ver a través de qué figuras podemos lograr la protección global de todo lo que era el multimedia famoso. Usted nos hablaba de la OMPI en términos globales, pero en México existen asociaciones que promuevan este tipo de derechos. Claro que sí. Por ejemplo, existe la AMPI, que es la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. En AMPI estamos asociados básicamente, si no todos, pero un gran porcentaje de los especialistas en la materia de todo México. Lamentablemente somos un grupo muy pequeño, creo que no llegamos ni a 400. Imagínate, 400 especialistas en toda la República. Claro, por supuesto que existen algunos especialistas que no han decidido meterse a esta asociación, pero por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, AMPI es una asociación que se dedica precisamente a la difusión de la materia y se logra esa difusión
dando seminarios, conferencias, coloquios. Ahora en marzo, precisamente, vamos a tener nuestro cuarto evento internacional, que están todos invitados. ¿Y es para todo público o es para especialistas? Claro que sí, es para todo público. Obviamente se tocan temas muy especiales. Muy especiales, claro. Pero por supuesto que puede ir cualquier persona que esté interesada en ver justamente cómo se logran proteger todas estas instituciones. Entiendo que permanentemente dan cursos, eso sí, para gente que no tengamos ni la menor idea del tema de propiedad intelectual, y que se puede uno acudir a los cursos que ustedes dan periódicamente y que en realidad pues es un muestreo de todo lo que abarca la materia, ¿no? Claro que sí, de hecho las llamamos las clínicas de AMPI. Estas clínicas las damos año con año y con ellas tratamos precisamente de difundir la materia, tocando todo desde lo más básico. Muchas veces la gente se asusta y dice, uy, no, son abogados, ¿no? Entonces no puedo ir a tomar un curso porque no voy a entender nada desde que abran la boca. Aquí es exactamente lo contrario. Tratamos justamente de ser lo más amigables en el sentido de no hablar en latín para explicar cómo se registra una marca. Claro, desde luego. La principal recomendación en este pequeño minuto que nos queda, ver a un experto antes, ¿no? Infórmense y protéjanse. No importa qué tan pequeño, qué tan grande sea lo que creas que estás inventando, lo que tienes o lo que estás considerando, siempre investiga y protégete, es lo primero que tienes que hacer. En mi experiencia he visto montones de gente que ha perdido grandes cosas por no protegerse a tiempo. Y en todos, tanto en derechos de autor, como en marcas, como en patentes, ¿no? Es donde vamos encontrando muchísimas dificultades por por un desconocimiento y a lo mejor por un prejuicio, ¿no? De decir, eso es carísimo, eso es inentendible, yo no quiero enfrentarme a la oficina burocrática, y sale siempre un problema peor y más grande, ¿no? Es completamente cierto. O peor tantito, primero veo si pega y luego lo registro. Al contrario, por ejemplo, en el caso de patentes, ya perdiste la novedad, nada más en ver si pega. Pega, claro. Este es un tema interesantísimo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero eso abre la puerta para que la volvamos a invitar. Con todo gusto. Y hablemos ya de temas a lo mejor un poco más específicos, que me imagino que habrá muchísimos, ¿no? Por supuesto. A ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.